Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a Mario Bros. Espero que les guste. Ay, perdónenme, es que moví la luz y no. Ok, vamos a ocupar en esta ocasión el color estambre en angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, ese no sería ningún problema. Solamente va a variar un poquito el tamaño, pero el muñeco va a medir 25 centímetros de alto. Lo vamos a tejer con un gancho del número 3. Creo que ahí se ve. No. Así. Del número 3. Y voy a ocupar botones de 1.5 centímetros en color azul cielo, fieltro o color blanco y color negro y color rojo para los detalles que vamos a hacer al final para la gorra y los ojos. Voy a ocupar estambre color carne para la cara. Voy a ocupar estambre blanco para las mangas y los calzoncitos porque el pantaloncito se va a poder quitar. El negro para el cabello, bigote, cejas y 2 botones en color amarillo para el overol, azul rey para el overol, un rojo, pero este rojo está muy oscuro. Les recomiendo un color más claro en rojo para la camisa y el gorro y café para los zapatos. El color carne también es para las piernas porque se va a quitar y poner el overol. Creo que es todo y vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, voy a comenzar con el brazo y vean. Vamos con el color blanco y voy a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y voy a subirlas con una cadena, ¿ok? Por si se me olvida mencionarlos. En la vuelta 2 voy a hacer un aumento cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 a las 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a cambiar de color. Voy a hacer el color rojo. Y entonces empezamos 2 puntos bajos, una disminución. Ay, siempre me pasa lo mismo. Espérenme. Ok, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos. Así. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo, remato y hacen la segunda manita. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron los bracitos. Entonces, ay, perdón, entró una llamada. Entonces vamos a hacer las piernitas. La primera pierna la pueden rematar, la segunda no. Entonces, vean, y voy a hacer lo mismo que hice con el choki. Vean, vamos a hacer el overol, pero lo voy a hacer aparte, porque me encantó cómo se vio. Entonces voy a hacer casi lo mismo que en el choki,
pero lo voy a hacer más pegado al cuerpo, porque el de Chucky sí era como más holgadito, pero el de Mario Bros no. Entonces vamos a comenzar con el color café. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Ay, espérenme. Anillo mágico, 2 cadenas. Va, 1, 2. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Jalo este. Luego en la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, 24 puntos bajos, pero agarrando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Pero ahora sí tomo todo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Porque en la anterior nos dieron 18. ¿Ok? Entonces va la disminución. Y otra vez 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 cambio el color a color carne y vamos a tejer de la 10 a la 18 punto por punto. 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo, rematan si es la primera pierna. Si es la segunda, no rematen, cambiamos a color blanco y regreso. ¿Ok? Entonces, de la 10 a la 18, punto por punto. Ok, en la vuelta 19 vamos a unir las piernitas y ya cambié a color blanco. Voy a tejer 10 puntos bajos, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas. Ay, perdonen, entró una llamada y entonces tejemos las 3 cadenas después de los 10 puntos bajos. Alineo las piernitas y clavo. Y entonces voy a tejer los 15 puntos bajos de la segunda pierna. ¿Ok?
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, a ver, espérame, ay, creo que conté mal, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15, sí, había contado mal. Luego, en las 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y aquí cierro con los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 20 vamos a hacer 10 puntos bajos igual que el anterior. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro, bueno, no, y cierro. Tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego tejo los 5 puntos bajos de la otra pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23 voy a hacer esto. 4 puntos bajos. Una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. No hay pierde, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. En la vuelta 26 voy a cambiar el color a color rojo. Entonces, de la 26 y 27 voy a hacer punto por punto. Lo tejo, son 30 puntos bajos y regreso. 30 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? En la vuelta 28 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. 2, 3 y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok?
lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Tejo 2 puntos bajos, tomo un brazo, lo parto a la mitad y clavo. Lo atravieso y lo pego acá. Y va a ser 1, 2, 3 y 4. Y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego agarro el otro bracito y lo parto a la mitad. Y entonces va 1, 2, 3, 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vuelta 33. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 34 vamos a hacer esto. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos. Ay, espérenme, no quiere, ahí está. Ay, ese atoro. 2, 3 y una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 35 vamos a tejer 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y una disminución. ¿Ok? Y 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos. ¿Ok? En la vuelta 36 voy a cambiar a color carne. Vamos a hacer punto por punto, son 12 puntos bajos y es el cuello. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 37 vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos.
lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y me va a dar un total de 48 puntos, ¿ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 son punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Son 10 vueltas y regreso. Ok, en la vuelta 52 voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo voy a tejer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5 y la disminución. Y me va a dar un total de 36 puntos. Sí, ay, perdón. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Vuelta 54. Voy a tejer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 introduje el sostén del muñeco. Es un palito así, lo introduzco, lo corto a la altura de cómo va a ir y relleno la cabeza. Entonces, ya quedó. Y en la vuelta que sigue es la 55. Voy a hacer 3 puntos bajos, aquí mismo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. En la vuelta 56 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Ay, se me zafó. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Ahí está. En la vuelta 57 vamos a hacer un punto, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando para que quede durita la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí está. En la última vuelta, en la 58, vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos a rematar, pero dejamos mucho estambre, bueno, algo de estambre para poder coser el centro de la cabeza. Lo hago y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó el cuerpecito. Entonces, ahora vamos a hacer el overol. Al igual que el choqui, voy a hacer los tubitos primero del pantalón. Entonces, vamos a hacer esto. Con el color azul voy a tejer
22 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y entonces hago esto. Cierro la cadena con un punto deslizado. Subo con una cadena y ahí mismo hago un punto bajo y voy a tejer 22 puntos bajos. Por cada cadena voy a tejer un punto bajo. Lo tejo y regreso. Ok, ya cerramos con un punto deslizado y voy a tejer de la vuelta 2 a la 8 punto por punto. Son 22 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, la primera piernita sí la pueden rematar cuando lleguen a la vuelta 8. 2, 4, 6, 8. Y la segunda no la rematen porque vamos a unir. Entonces, en la vuelta 9 voy a hacer de la segunda piernita, ya tienen hecha la otra, ¿eh? Voy a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y hago 3 cadenas. Luego agarro la otra pierna y ahí hago hago 22 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. Ok, 22 puntos bajos. Y en las cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3. Y aquí termino los 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean, ya estoy uniendo. En la vuelta 10 voy a hacer lo mismo. 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hago 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y luego hago 22 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 20, 21 y 22. Aquí voy a tejer 3 puntos bajos. 1. Ahí, espérenme, creo que me brinqué uno. Sí. 1, 2, 3. Y luego tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me va a dar un total de 50 puntos bajos. En la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. Son 50 puntos bajos. En cada vuelta lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución 10 veces. Ok, y me va a dar un total de 40 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a tejer punto por punto, 40 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 15 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 10 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 16 y 17 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, remato y regreso. ¿Ok? Ya casi terminamos el pantaloncito. Ok, miren, ya quedó. Y si ven, esta parte quedó más apretadita que la del Chucky. Es que eso era lo que yo quería. Porque este muñeco sí va así. Entonces, voy a hacer la parte de enfrente. Necesito marcar. Dejen ver la foto para ver cómo va la parte de enfrente. Porque según yo es diferente al del Chucky. Es casi parecido. Entonces, va de aquí. Ahí está. Acá. Ok. Y entonces son 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 13, 14 y 15. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un anillo, una cadena sin soltar las puntas y me va a dar una orejita. Entonces, aquí voy a hacer esto. Quito la marca y hago esto. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y hago punto por punto hasta llegar a la otra marca. ¿Ok? Son 15 puntos bajos según conté. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 voy a girar el tejido. Subo con una cadena y hago una disminución y tejo 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 y una disminución. ¿Ok? Y vean, volteo.
Y hago lo mismo en la vuelta 21 y 22. Hago punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 voy a hacer una disminución. Luego tejo 9 puntos bajos, que no es necesario que cuenten, miren, hasta que lleguen en los dos últimos puntos, ahí le detienen y hacen una disminución. Miren, 2 puntos al final y la disminución. Y hasta aquí voy a dejar esto. Voy a rematar y voy a hacer los tirantes por separado y al igual que el Chucky, pero en esta ocasión voy a poner botones amarillos. ¿Ok? Entonces, ok, vean, así va a quedar. Entonces, vamos a hacer, son 25 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya tengo las 25 y hago 2, 4, 5 y en la sexta hago un punto bajo. Y empiezo ahí a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo, remato, dejo algo de estambre para unirlo en el pantalón, porque este es el ojal, vean, este es el ojal donde voy a atorar el pantalón, ¿ok? Entonces lo tejo, dejo estambre cuando remate para poder coserlo. Ok, ya quedó y entonces hago esto. Voy a atorar el ojal así. Ay, se me resbala. Ok, y agarro y cruzo. Y lo pongo a esta altura. Y voy a coserlo a la orilla del pantalón. ¿Ok? Entonces lo pego bien. Así. Y jalo, remato y escondo la tirita. Así. Muy bien. Y corto. Entonces, ahora vamos a hacer la gorra. ¿Ok? Antes que la gorra voy a hacer el cabello. Y el cabello es en color negro. Ok, vamos a hacer el cabellito y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Espérenme. Ahí está. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso el aumento. Entonces 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo, medimos y regreso. Ok, o sea, voy a medir cuando regrese, pero tejemos de la 9 a la 16 punto por punto, 48 puntos bajos en cada vuelta, no hay pierde, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. ¿Y por qué digo que ya quedó? Vamos a ver. En donde terminamos, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más una. Y entonces, a partir de la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro aquí la vuelta con un punto deslizado. Entonces, voy a, a rematar. Entonces, son 48 puntos bajos, ¿no? Entonces, voy a contar 24 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Lo voy a marcar y vean, queda la mitad. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena sin soltar las puntas. Voy a jalar y sale una orejita. Aquí donde marqué voy a hacer 6 cadenas. Espérenme. Entonces hago 1. Ay, quedó muy grande. Espérenme. Ok, hago las 6 cadenas y a partir de la segunda cadena voy a hacer 5 puntos bajos. Van 2, 3, 4 y 5. Y hago un punto deslizado. ¿Ok? Corto y remato. Ahora, vean. Ya quedó. Las patillas. Ya quedaron las patillas. ¿Ya vieron? Entonces, dejen ver la foto. Creo que llevan las orejas, ¿no? Nos faltan las orejas. Sí, faltan las orejas. Entonces,
Las orejas las vamos a hacer con el color carne. Y vamos a hacer tres cadenas y en la última cadena voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Dejo estambre y remato. Así hago la otra y la vamos a unir aquí. Vean, aquí. ¿Ok? Entonces hago la otra oreja y regreso. Ok, lo primero que voy a hacer es pegar el cabellito con silicón líquido. Y luego voy a pegar las orejas. ¿Ok? Entonces, lo pego así. ¿Ok? Lo volteo. Ahí está. Ok. Aquí lo que voy a hacer primero es pegar, coser las orejas. Ay, espérenme. Ahí está. Lo vamos a ensartar. Y donde va la patilla, ahí pongo la oreja. ¿Ok? Levanto la patilla y coso la oreja. Vean, la pego a la carita y la atravieso así. Aquí. Ahí. Entonces rematamos. Clavo y lo mando a otro lado. Entonces corto y la patilla la voy a hacer así, miren. La hago a un ladito y que rodee la orejita. Y eso lo pego con silicón líquido. Espérenme que ahí está bajando. Así. Y hacemos el otro lado igual. Miren, más o menos ahí van a ir los ojos. Entonces, vamos a hacer las cejas. Las cejas las voy a hacer como Don Ramón. Porque, la verdad, siento que sí son gruesas. Van gruesas. Entonces, voy a hacer las cejas. Y esas las voy a hacer con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a partir de la segunda cadena voy a hacer 5, no. Sí, 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Ay, 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 se me zafó. Ahí está. Entonces voy a cortar, remato y voy a hacer esto, una amarre aquí pequeñito. Si ustedes quieren la pueden esconder, ¿eh? O sea, yo le hago un nudito. Ahí está. Espérenme. Ahí está.
Ahí está. Entonces, cierro. Ok. Y voy a hacer las cejas. Ok. Hago la otra ceja y regreso. Ok, ahora voy a hacer la nariz. Y la nariz la voy a hacer así, con un anillo mágico o 2 cadenas. Y tejo 6 puntos bajos. 2. Ay, espérenme. Dejen topo mi silicón, porque si no se me va a secar. Ahí está. 3, 4, 5 y 6. Y cierro el punto con un punto deslizado. Luego hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. Ok, 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, ahora vamos a rematarla, pero dejando estambre para coserla. Ok. Y vean, ya va quedando más o menos. A ver. Ahí está. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Y la nariz. ¿Ok? Entonces lo que nos falta es el bigote. Y el bigote lo vamos a hacer así. En color negro. Y vamos a tejer. Espérenme, que estoy viendo la foto. Ok, vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 10 puntos bajos más una. Y entonces, no, ¿saben qué? Voy a hacer 11 puntos bajos, 11 cadenas más una. En la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, un aumento y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y remato. Ok, otra vez hago el nudito. Y hago esto. Y entonces vean. Ok. Entonces sí, porque como que va hacia arriba, ¿verdad? El bigote. Y entonces ya va quedando. Pego todo y regreso. La nariz la voy a rellenar, ¿ok? Pero miren, la nariz la voy a poner entre 36, 38, 40, 42. En la vuelta 42 y 43, ahí le empiezo a poner, ¿ok? Ok, los ojitos.
vamos a cortar unos semicírculos, bueno, no son óvalos de 3 centímetros más o menos por 2. Y en medio le voy a hacer un hoyito. ¿Por qué? Para meter el ojal del botón. Entonces, ahí está. Y ahí está. ¿Ok? Yo escogí botón azul claro, porque veo sus ojitos en azul claro. Es que si le pongo el otro azul, creo que no se ve bien. Vean, como que no. Ay, espérenme. Así. Yo lo siento que es el azul claro. Y entonces, y es que lleva también una manchita negra aquí en medio, grande. Bueno, azul cielo. Pero no sé si hacérsela o no. Porque en el Chucky se veía como muy, muy diabólico. Déjenle preguntar a mi esposo y regreso. Ok, miren, me dijo que claro. Y le hice algo así. Y sí se ve bien. Entonces, esta tirita depende a su botón. Es de 1 centímetro por 1 centímetro más o menos, 1.2. Y entonces lo hago así. Lo pego con silicón líquido y regreso. Y miren, va a ir aquí, a la altura de la nariz, ¿ok? Entonces, lo pego y regreso. Ok, ya quedó. Ahora, vamos a hacer la gorra. La gorra va en color rojo. Yo sé que el color del muñeco es un poquito más rojo claro, pero no he encontrado ese tono. Disculpen que a veces sí me fallan los tonos. Es que la verdad con lo de lo que pasó, de esto, de 2 años encerrados y todo, creo que de veras que todo se ha movido y no han surtido muchos colores en donde yo los compro. Entonces, espero que me tengan esa paciencia y de que entiendan de que pues trato de hacerlo en los tonos que tengo. Pero vean, entonces ahora vamos a hacer el gorro. El gorro lo voy a hacer con el color rojo. Y vamos a comenzar con un anillo mágico, 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo
y regreso. Entonces 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer esto. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 10 voy a hacer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. Ya casi terminamos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 11 voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 12 voy a hacer punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ya está agarrando forma la gorrita, miren. Ok, en la vuelta 13 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, ok. Ok, en la vuelta 14 y 15 voy a tejer punto por punto. Ok, ya es la parte de arriba de la gorrita. No vayan a rematar para hacerle la, ¿cómo se llama? Visera. Y entonces ya casi terminamos. ¿Ok? Entonces, vuelta 14 y 15, punto por punto, 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, aquí vamos a hacer esto. Ay, espérame. Ahí está. Voy a tejer 14 puntos bajos, pero tomando la cadenita de enfrente, la parte de adelante de la cadena. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, giro el tejido y voy a tejer punto por punto, 14 puntos bajos, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 18 voy a hacer giro, subo con una cadena, hago una disminución
y tejo. 2, según yo son 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos y una disminución. Hago una disminución, 10 puntos bajos, una disminución. Giro. Subo con una cadena, hago una disminución, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Y veamos. Según yo, ya está. Ahí está. Vean. Ok. Es que aquí. Dejen ver la foto. Ahí está. Entonces, voy a rematar. Y voy a hacer el simbolito de la M. Veamos. A ver. Ok. Y lo hice al tanteo. La verdad lo hice al tanteo. Entonces, es que son de esas cosas que luego uno dice, ok, voy al tanteo y lo hago. Ay, miren, y sí tengo rojo y voy a hacer la letra M. Y voy a hacer esto. Y vean. Ahí está. Ahí. Y luego hago esto. Todo lo estoy haciendo al tanteo, la verdad. Ay, sí me quedó. Son de esas cosas que sí me quedó. Entonces lo pego y regreso. Ok, es mi versión de Mario Bros. Espero que les haya gustado. Mide 25 centímetros de alto. Vean. Espero que les guste. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial. Vean. Pues pensé que no me iba a salir tan bien, pero sí me gustó. Entonces, los invito a que entren a mi sección de videos y ahí hay más tutoriales de todas las épocas del año, que es Navidad, Halloween, normales, o sea, los invito a que entren ahí para que cheques cuántos tutoriales tengo y igual y alguno te sirva. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.